El día de hoy vamos a hablar de, en la lección 41, la certeza del juicio. Como ustedes lo saben, hemos estado hablando de Dios como legislador, quiere decir que es quien hace las leyes, pero también lo hemos visto como juez, quien imparte esas leyes. Bueno, como juez y como legislador, tiene que haber un juicio, ¿ok? Para que ese juez pueda impartir esa justicia o esas leyes, tiene que ser por medio de un juicio. Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que realmente en el corazón de todos nosotros, de cualquier persona en la humanidad, hay un anhelo ferviente por justicia? Yo lo podría decir como hambre de justicia en la mayoría de las personas. Nos duele ver cuando un criminal no paga por lo que sea que haya cometido. Si estamos en la calle y vemos que se está cometiendo una injusticia, la mayoría de nosotros participaríamos a favor del que consideremos que está siendo ofendido. Cuando escuchamos la noticia, la mayoría de los casos tienen que ver con injusticias siendo bien tratadas o maltratadas. Y nosotros aparte damos un juicio de lo que está sucediendo, si lo que está pasando en Guerrero y cómo los diputados, los senadores, el presidente, cómo lo están tratando y nosotros tenemos un juicio acerca de lo que está sucediendo porque queremos que se haga lo bueno. Aún la guerra, lo que está pasando en Israel, en Palestina, nosotros queremos que se haga lo bueno y nos dolemos con los que están siendo afectados y en realidad en cualquier momento de nuestras vidas. Yo creo que sé que hay maestras aquí de niños chiquitos, pero ¿cuántos niños no llegan y maestra, tal me pegó, ¿no? Y quieren que lo castigues, porque hay un hambre de justicia en nuestra naturaleza. Y claro, viene de la naturaleza que Dios, de parte de Dios que ha impartido a todos nosotros, porque Él es un Dios justo. Entonces, esa hambre de justicia que todos tenemos viene de que somos hijos de Dios, somos su creación y Él es un Dios justo. Ahora, en este mundo, esa justicia jamás va a ser satisfecha. En este mundo pasan cosas injustas todo el tiempo. Pero va a haber un momento donde la justicia va a ser impartida justamente. Y ese es el juicio final. Ese es el juicio que habrá y que impartirá nuestro Señor. Miren, voy a irme al libro para ir leyendo un poquito. La cultura contemporánea demuestra poca preocupación por el juicio divino y yo podría decir que es más bien una respuesta a esta poca preocupación o a esta ignorancia de que hay un juicio divino. Nosotros estamos viviendo una época de relativismo moral en el cual cualquier mención de un Dios justo es ridiculizada como primitiva. La mínima sugerencia que nosotros pudiéramos hacer de que el género humano y la historia de la humanidad se está dirigiendo hacia su juicio final va a ser recibida con odio y con burla. La mayoría de nosotros hemos sido testigos de eso, ¿no? Que las personas se pueden burlar de que nosotros creemos en Dios y más aún que creemos que va a haber un juicio final, que va a haber personas que pasen la eternidad con Dios y va a haber personas que pasen la eternidad en el infierno. Este es un tiempo como el que se describe el apóstol Pedro cuando escribió en 2 de Pedro 3, del 3 al 4, dice así: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Sin importar, hermanos, los caprichos y la recriminación del hombre contemporáneo, el testimonio que da la Biblia, el testimonio de la Escritura, es seguro, es eficaz. Hay un día de juicio final que viene sobre el mundo. Será un día en el cual Dios y su justicia serán vindicados y todo hombre será recompensado según sus obras. ¿Qué está tratando de decir aquí el autor con esto? Ninguna persona en este mundo debiera ignorar que va a haber un juicio, que Dios va a impartir su justicia hacia todo el mundo, pero mucho menos nosotros como creyentes. Nosotros tenemos que vivir y confiar en que va a haber un juicio. Y por eso esta lección se llama la certeza del juicio, para que nosotros no podamos dudar jamás que este juicio se va a llevar a cabo. ¿Ok? En el libro de Salmos, quien me pueda acompañar, por favor, vamos buscando Salmos 9 del 7 al 8. En el libro de Salmos
se encuentran dos pasajes de la Escritura que presentan bella y poderosamente la certeza del día del juicio. Resume las verdades comunicadas en cada texto y, vamos a profundizar un poquito en este salmo. Si alguien ya lo encontró, acompáñenme por favor a leerlo y si no, no se preocupe, yo ya estoy llegando. Salmo 9, del 7 al 8. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Me gusta esa versión, Ivancito, con imparcialidad, me encanta. Nuevamente, ¿qué está diciendo este salmo? Está dando las cualidades de Dios como gobernante de ese trono desde el cual Él nos va a emitir ese juicio y de cómo va a ser ese juicio. Va a ser un juicio como ningún otro. En ningún momento se ha emitido un juicio así en este mundo, un juicio justo, santo. ¿Ok? Entonces, Él está sentado en su trono. ¿Ok? Él está sentado en su trono para poder emitir juicio y llevará a cabo su juicio sobre los pueblos. Dice así mi versión. Y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. ¿Ok? Aquí no está diciendo, no está discriminando, no está diciendo voy a emitir mi juicio sobre unos, pero sobre otros no. Está diciendo que es sobre todos. ¿Ok? Vamos a leer la nota del autor. Dice, la palabra permanece traduce el vocablo hebreo yashab, el cual significa sentarse. Basado en el contexto del versículo 4, la idea es que Dios se sienta en el trono. La palabra establecido traduce el vocablo hebreo kun, el cual significa preparar, fijar o hacer firme. El Dios eterno, hermanos, quien no cambia y rige para siempre, ha preparado su trono para juzgar. Esto va a suceder. Esto es inminente. ¿Ok? Va a suceder. Ahora acompáñenme al Salmo 96, del 10 al 13. Dice, digan entre las naciones, el Señor reina. Ciertamente el mundo está bien afirmado y será inconmovible. Él juzgará a los pueblos con equidad. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruge el mar y cuanto contiene. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Delante del Señor, porque Él viene. Porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Fíjense, hermanos, cómo está agregando a este júbilo, a este gozo de saber que existe un juicio, no solo a las personas o a los creyentes o a su pueblo, está agregando también a la tierra, al cielo, al mar, al campo, a todo lo que contiene. Toda la creación, toda la naturaleza será parte también de este juicio. Y ahorita avanzaremos un poquito en esto, pero aún ellos saben que existirá este juicio y están expectantes, ¿saben? Anhelan ese momento, como lo debiéramos estar nosotros. Dice aquí, alégrense los cielos y regocíjense la tierra, gócese el campo, porque Él viene a juzgar la tierra, a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante este inminente juicio? Tendría que ser una actitud así como el de su creación, de gozo, de regocijo. Yo sé que muchas personas, si escuchan hablar del juicio, escucharían condenación hacia ellos. Pero nosotros, como sus hijos, tenemos que escuchar que hay gozo, hay paz, hay certeza, hay certidumbre, hay regocijo en nuestros corazones al escuchar que el Señor viene y que va a juzgar con justicia y que va a juzgar con equidad y que va a juzgar con fidelidad. Nosotros estaremos delante del trono más justo, más fiel, más santo que jamás haya existido en esta tierra. Dice aquí la nota, el juicio final, futuro y final o definitivo del mundo es un hecho establecido en la Escritura. Para los justos será un día de regocijo, mientras que la creación es finalmente liberada de la maldición y del poder del pecado. Pero para los malvados será un día de condenación. En el libro de Eclesiastés encontramos aún más testimonios de la certeza del juicio. Resume las
verdades comunicadas en cada uno de los siguientes textos. Acompáñenme, por favor, a Eclesiastés 3, 16 y 17. Dice: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Esto es muy, gracias, Ma. Este versículo de Eclesiastés es muy importante porque aunque pudiera parecer obvio, nosotros tenemos que estar conscientes que el juicio es para todos. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos entendiendo ahorita? Dios viene. Eso es seguro. También es seguro que Dios viene a juzgar. Ahora, ¿a quiénes viene a juzgar? Viene a juzgar a todos. ¿Y cómo nos va a juzgar? Nos va a juzgar con justicia, con equidad y con fidelidad. Entonces, el juicio, hermanos, no es nada más para los, ¿cómo podríamos decir? Los no creyentes. El juicio no es nada más para los creyentes. El juicio no es nada más para los que han muerto. Ya. El juicio es para todos. Todos tendremos que comparecer delante del trono de nuestro Señor. Todos, ¿ok? Ahora, vamos a leer esta nota porque es bien importante y tiene que ver un poco con la introducción que les di. Todo el transcurso de la historia humana se caracteriza por la injusticia de toda clase. El malvado con frecuencia prospera y el justo es a menudo condenado. La injusticia de esta edad presente ha hecho que muchos duden de que Dios es justo o que habrá un día final de ajuste de cuentas cuando todos los torcidos se hará recto. Sin embargo, hermanos, la Biblia, las Escrituras afirman que Dios juzgará tanto a buenos como a malos. ¿Por qué es importante esto? Nosotros no podemos creer que escaparemos del día del juicio solo porque hagamos buenas obras, solo porque vayamos a la iglesia, solo porque, no sé, quiero poner cosas entre comillas, cualquier cosa. Todos vamos a estar en ese juicio. Todos. Conforme vayamos avanzando en la clase vamos a ver que va a haber una diferencia, sí, pero quiero que la entendamos bien. Todos vamos a estar ahí presentes. Todos vamos a ser juzgados por Él. Todos. En este mundo, en la cotidianidad, como les digo, de la injusticia, de la violencia, de las leyes, podría parecer que no hay Dios. Y la mayoría de las personas que yo conozco que no han podido acercarse genuinamente a Dios es porque les pesa este tema de la injusticia, de lo que pasa en el mundo, de la maldad, de que por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Esto es un tema recurrente, pero créanme que esta justicia será cumplida el día del juicio final. En ese momento todos tendremos que dar cuentas de nuestras vidas. Todos. Ahora, Eclesiastés 11:9, por favor, andamos por ahí. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Esto es muy importante, porque la mayoría de nosotros decimos este versículo a medias. Alégrese, joven, en tu juventud, ¿no? O sea, que como dice mi versión, tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y hasta les dices a alguien así de feliz cumpleaños, ¿no? Como que ya, pegas ese versículo. Pero me gusta la segunda parte que dice, pero debes de saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. De todas las decisiones, de todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos, Dios traerá juicio. En ese momento tendremos que dar cuentas. ¿Ok? No es que nosotros nos podamos librar. No es que esto solo lo van a hacer los que no creyeron. Todos tendremos que dar cuentas de todas las cosas que hemos hecho, de todas las cosas que hemos pensado, porque así es el Señor. ¿Ok? La idea principal es que cada acción en esta tierra va a tener consecuencias eternas. Todos los hombres, especialmente los jóvenes, a quienes normalmente la muerte y el juicio parecen tan lejanos, deben vivir a la luz de esta verdad. ¿Y qué creen? Nosotros estamos viviendo una época de adolescentrismo, donde la mayoría de las personas nos comportamos como adolescentes. Y entonces aún las personas mayores creen
que el día de su muerte o el día del juicio todavía falta mucho tiempo. Somos inmaduros. No hemos llegado a esa madurez que a lo mejor dan los años o dan las canas, como podría decir la palabra de Dios, pero nosotros estamos en una época de adolescentes. Todos nosotros nos comportamos como adolescentes. De hecho, hay un término en inglés que hace referencia, se dice adulteando. Entonces, cuando alguien va a trabajar, dice, ay, voy a adultear. O sea, como si, trabajar es solo de adultos, pero bueno, voy a hacerlo solo un ratito y regreso a mi condición anterior. Obviamente es un término de broma, pero no es tan broma porque en eso estamos. Solo es por fragmentos de tiempo donde hacemos cosas maduras, pero la mayor parte del día nosotros seguimos comportándonos como adolescentes, es decir, como inmaduros. Y lo mismo pasa con esta conciencia del juicio. Nosotros creemos que falta mucho para que muramos y falta mucho para que llegue este juicio. Y entonces no toma importancia en nuestro diario andar, en nuestra vida, en la certeza de que va a haber un juicio y que tendremos que dar cuentas de todo cuanto hagamos, pensemos, digamos, de los lugares donde estemos, de las personas que estén bajo nuestra autoridad, de las personas que trabajen con nosotros, de nuestros hijos, los padres, esposos, esposas. Tendremos que dar cuentas. Ahora, Eclesiastés 12:14, ¿qué dice, hermanos? Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gracias, hermana Lore. Imagínense lo importante de esta declaración, que es el último versículo con el que cierra el libro de Eclesiastés. Todo, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Se están dando consejos de vida a lo largo de Eclesiastés, consejos a la juventud, habla de la vanidad, habla del tiempo, habla de la vida, pero va a concluir con esto. Recuerda que Dios va a traer a juicio toda obra, sea bueno o malo, oculto, todo. El Señor lo va a traer a juicio. Entonces, no es para que nosotros necesariamente sintamos una condenación, pero sí requiere de nosotros un cambio en nuestro caminar con Cristo, el saber estas cosas, el saber que va a haber un juicio final, el saber que evidentemente su justicia se va a impartir. Dice, la certeza del juicio final no es una doctrina del Antiguo Testamento solamente, sino que también es presentada en el Nuevo Testamento con gran claridad. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos del Nuevo Testamento acerca de esta verdad? Porque muchas veces cuando hablamos de un Dios que va a juzgar, nos vamos al Dios del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de un Dios que ama, nos vamos al Dios del Nuevo Testamento. Pero esa teología errónea, de hecho, viene a principios, creo que del siglo I o siglo II, hubo una corriente que hablaba de esto, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran dos diferentes. Creo que eran los marcionistas, no me acuerdo, era algo así, ahorita se los digo. Pero entonces ellos creían que sí eran dos dioses diferentes porque el del antiguo no podría ser el mismo del nuevo. Muchas veces nosotros cuando hablamos del juicio creemos esto, creemos que tiene que haber dos dioses porque no, por supuesto que el Dios de amor no me va a poder juzgar. Pero no hemos entendido que las cualidades de Dios no se pueden separar. No puedes decir, bueno, yo solo quiero al Dios de amor y dejo por allá al Dios de justicia. O al revés, ¿cuántos de nosotros hemos optado por el Dios de justicia y hemos dejado al Dios de amor? Obviamente para con las otras personas, claro. Es uno mismo y sus cualidades no se pueden separar. Él ama, Él es justo, Él es fiel, Él es equitativo, Él es poderoso. Ese es Dios y va a ser el mismo. Este juicio del que se habla en el Nuevo Testamento es el mismo del que se habla en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 17, es donde se hace esta mención del juicio. Hay algunas cartas escatológicas en el Nuevo Testamento, creo que Primera de Tesalonicenses, las cartas a los tesalonicenses son algunas de ellas. Escatológico, yo creo que Fran ya se los había explicado, pero es que habla de digamos, la vida después de la muerte, ¿saben? O sea, y nosotros como cristianos tenemos que tener respuestas
hacia esto. La gente tiene muchas inquietudes y el apóstol Pablo lo sabía y es por esto que lo va a explicar en las cartas a los tesalonicenses, pero también aquí en Hechos 17 va a haber una mención. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. 17 del 31 al 32. Lo leo, Pau. Gracias, Lori. Mira, dice, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Muchas gracias, Lore. ¿Qué está pasando aquí en el libro de los Hechos? Está dejando claro que Dios va a juzgar en justicia por medio de un nombre, con una mayúscula, por medio de un nombre. Aquí dice, sí, en mi versión dice por medio de un nombre. Hermana Lore, usted me dijo por medio de aquel, ¿verdad? Sí, Pau. Ah, muy bien, Sí. muy bien. Son Mira. diferentes versiones, pero se está haciendo mención de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Sí. Está diciendo por medio de un nombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese hombre con mayúscula es Cristo, ¿ok? Él va a juzgar en justicia por medio de Cristo. La palabra establecido, hermanos, traduce el vocablo griego istemi, el cual significa permanecer, fijar en un lugar, designar, establecer o confirmar. La verdad comunicada aquí es clara. El día del juicio ha sido fijada por el inmutable decreto de Dios. Ese día ya está escrito. Él ya sabe cuándo es. Y fíjense que mientras estudiaba para preparar esta clase, escuchaba algunos comentarios que decían que es muy enriquecedor poder hablar del juicio en este idioma griego, que es en el que se escribe el Nuevo Testamento, porque el griego tiene demasiadas palabras. Y entonces, dentro de sus tantas palabras, hay como que mucha especificación entre las palabras que se están usando. Por ejemplo, aquí estamos hablando de establecido, que traduce el vocablo griego istemi, pero hace poquito hablamos de la palabra permanece, que era el verbo yashab, que significaba también establecido, que significaba kun. O sea, son demasiadas palabras, pero para nosotros puede ser establecido, 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 pero no es así, es fijar, hacer firme, establecer, designar, confirmar, ¿saben? Son cosas diferentes que enriquecen un tema. Podría yo decir complejo, porque siempre hablar de algo, un acontecimiento que va a suceder en un futuro, lo tenemos que hacer con demasiado cuidado. No es lo mismo que yo estuviera hablando de la cruz y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la primera, al cuidado que tenemos que tener hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, me gusta que podamos aprender de este idioma del griego ciertos vocablos porque nos dan más profundidad de un tema que a lo mejor si nosotros lo leemos en español puede parecer como repetitivo, como que se está usando solo la misma palabra y no es así, es mucho más enriquecedor. Entonces, me gusta que estemos llevando este librito. Ahora, vamos por favor a Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después esto, el juicio. Perfecto, hermana Lore. ¿Qué es la única certeza que nosotros tenemos en este mundo? Y cualquier persona nos lo puede decir. Que vamos a morir. Que vamos a morir. Eso es la única certeza. Y me gusta porque aquí está diciendo, así como está decretado que vamos a morir una sola vez, y después de esto el juicio. Quiere decir que con esa misma certeza que nosotros tenemos de que vamos a morir, esa misma certeza tenemos que tener que va a haber un juicio. La única certeza que podemos tener es que vamos a morir, de la misma manera es que va a haber un juicio. Es inminente. Lo único seguro en este momento, en todos nosotros, común denominador, es una muerte. Lo mismo tiene que pasar con la certeza de que va a ocurrir el juicio de Dios. Dice aquí que la palabra decretado traduce el vocablo griego apokeimai, el cual significa dejar apartado, guardado para el futuro o reservado. El juicio es tan cierto, hermanos, o tan seguro como la muerte. ¿Ok?
Ahora, Apocalipsis 22:12. Obviamente no podemos hablar del juicio si no vamos a meternos un poquito en Apocalipsis. Nuevamente, ahorita que vamos a leer un poco de Apocalipsis, no crean que yo soy experta ni mucho menos, pero cuando, no sé si se acuerdan que Fran nos decía que cada libro o cada, ¿cómo se dice?, formato literario tiene una manera de interpretarse. El género apocalíptico se interpreta de una manera, así como el género poético de los salmos se interpreta de otra manera. No podemos interpretar Apocalipsis como interpretaríamos los salmos y no podremos interpretar al revés. ¿Okay? Entonces, por eso esto requiere mucha como disciplina de nuestra parte cuando estamos hablando de un suceso tan inminente como va a ser el juicio. ¿Ok? Apocalipsis 22:12 dice: por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué nos puede quedar claro aquí? Que el Señor viene pronto, ¿ok? Pero también está ya hablando de que el Señor va a emitir juicio sobre todas las obras que nosotros hemos hecho, ¿ok? Porque dice aquí, para recompensar a cada uno según sea su obra. La palabra pronto traduce el vocablo griego tajú, el cual también puede ser traducido como rápidamente. La idea, hermanos, no es que nuestro Señor Jesucristo va a venir en unos años o en unas décadas, sino que su retorno siempre será inminente y por lo tanto cada generación debería prepararse. Eso es a lo que se está refiriendo con pronto. No te está diciendo que va a ser mañana, pero podría ser mañana, ¿saben? Entonces, preparémonos. Algunos desestiman esta profecía basándose en que han pasado casi 2000 años y que sigue sin haber alguna señal de su venida. Pero esta burla de la palabra de Dios es exactamente lo que el apóstol Pedro estaba diciendo en 2 de Pedro 3:3, que dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito del juicio final. Vamos a concluir nuestro estudio del juicio de Dios con uno de los pasajes más asombrosos de todas las escrituras acerca del juicio final. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 11 al 13, y bueno, aquí el autor nos dice que lo leamos varias veces para que nos podamos familiarizar con su contenido y que después podamos responder las siguientes preguntas, ¿ok? Entonces, me voy a mover rapidísimo a Apocalipsis 20, del 11 al 13, y lo voy a leer otra vez y lo voy a leer otra vez porque quiero que nos lo aprendamos. Dice: vi un gran trono blanco y a aquel, mayúscula, que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo voy a volver a leer. Vi un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok. Estamos entendiendo que hay un gran trono blanco. Esto es lo primero que se está especificando aquí. Yo sé
que a lo mejor pudiéramos pasarlo de largo, pero no hay un trono más grande que el trono de nuestro Señor. Por eso tiene que especificarse que era un gran trono, era majestuoso. Dice que traduce de la palabra griega megas. Quiere decir que la suma de la magnitud y la gloria de todos los tronos en esta tierra de cualquier hombre, desde el comienzo del tiempo hasta el final, sería una minúscula comparación en comparación con el trono de Dios. Pero también el segundo adjetivo es blanco y está denotando santidad y pureza, no solamente del trono, sino también de aquel que se sienta sobre él. Santo es su trono, santo es el que juzga. Es un gran trono como ningún otro. No es un juicio como cualquier otro. Es un juicio diferente, porque aquel que juzga es diferente, porque su poder es diferente. Ahora, según el versículo 11, ¿dónde está sentado Dios? ¿Qué verdades nos comunica esto acerca de Dios y de su relación con sus criaturas? Dios, hermanos, está sentado en el trono. Él está reinando, Él está gobernando. El hecho de que Dios esté sentado sobre el trono da a entender que su soberanía es absoluta y es también incuestionable. Él gobierna el mundo sin esfuerzo y sin la más mínima preocupación de ser derrocado. Dirige los más cruciales y decisivos sucesos de la historia y del universo sin la menor dificultad o tensión. Es importante que nosotros sepamos quién nos va a juzgar. Es Él con su justicia, con su inmenso amor, con su fidelidad. Y dice Apocalipsis 20:11, está escrito que la tierra y el cielo huirán de la presencia de Dios y que no se encontrará lugar para estos. ¿Cuáles son las principales verdades que están siendo comunicadas? Lo principal que pudiéramos ver aquí es que la presencia de Dios impacta a todos y a todo, también al cielo y en la tierra. Y es aquí, hermanos, donde se dice que, dice el versículo 20:11, que de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos, es aquí donde dice que tiene que haber cielos nuevos y tierra nueva. Sería como ese final del cielo y la tierra que nosotros pudiéramos conocer, porque también en este juicio es como un parteaguas. Todo cambia y son cielos nuevos y es tierra nueva. Dice, las dos verdades principales que este versículo comunica son la sobrecogedora presencia de Dios manifestada en el juicio y la desaparición de la antigua tierra y del antiguo cielo a fin de hacer lugar para el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Ok? Según el versículo 12, ¿quién estará de pie delante del trono del juicio sobre el cual se sienta Dios en el gran día del juicio? Y según el versículo 13, ¿habrá alguien que pueda escaparse o esconderse de aquel día? ¿Quién estará de pie delante, hermanos, del juicio? Estaremos todos. Dice aquí, pequeños y grandes, de pie delante del trono. También dice el versículo 13, ¿habrá alguien que pueda escaparse o esconderse aquel día? Dice que el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos serán juzgados. Nadie se podrá esconder. Los grandes, los pequeños, los que nosotros pudiéramos pensar que son buenos, los justos. Había una época donde se podía pensar que la gente pobre era buena. Bueno, también la gente pobre estará delante de ese trono, estará en el juicio. La gente rica, los que han hecho el mal, los que han hecho el bien, los que han creído, los que no han creído. Todos tendremos que estar delante de nuestro Señor en ese día. Dice aquí, lo más probable es que la palabra Hades en el versículo 13 sea una referencia al sepulcro o a la morada de los muertos. Los hombres no van a encontrar lugar donde esconderse, ni en las profundidades del mar, ni en la tumba más oscura, ni en las regiones más profundas del infierno. Todos serán llamados a ponerse de pie delante de Dios en el temible día de su juicio. Todos y todo, ¿ok? Según los versículos 12 y 13, ¿qué representan los libros? ¿Sobre qué base juzgará Dios a todo hombre? Y esto conecta un poco con la clase que yo les di la vez pasada. ¿Se acuerdan que Dios escribió su ley en nuestros corazones? Todos nosotros, no hay alguien que no conozca esa ley. Todos, por instinto, pudieran algunos decirle por naturaleza, por conciencia, todos. A lo mejor algunos otros hemos recibido su palabra escrita, algunos otros solamente la tendrán escrita en sus corazones, pero todos serán juzgados. Todos serán juzgados. ¿Quién quieres enviar?
Mira, ya Siri está espantada de que quiero juzgar a todo. Todo lo que está escrito es lo que está en esos libros, ¿ok? Es lo que representa, todo lo escrito, todo lo que ha sucedido, todo lo que está presente aún en el día del juicio. Y dice aquí, nota, todos los hombres serán juzgados según sus obras, como han quedado registradas ante el trono de Dios. Los únicos que serán salvos en aquel día son aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida, es decir, aquellos que han confiado en Cristo y su perfecta obra de salvación a favor de ellos. ¿Cómo deberían vivir todos los hombres a la luz de la certeza del juicio futuro y final? Resume tus ideas a continuación. Ahora, en mi parecer, qué bueno que me apuré porque todavía tenemos un tiempecito. Esta lección del juicio final está bien, porque te está diciendo que va a haber un juicio. De eso se trata la lección y creo que el autor lo logró bien. Pero hizo falta una parte donde se mencione la justicia de Cristo imputada en todos nosotros, los creyentes. Porque si nosotros nos presentáramos en ese juicio sin esa justicia ahora como nuestra, sabemos cuál sería nuestro destino. Yo creo que no lo tendría ni que decir. No hay ninguna obra que nos pudiera salvar en ese momento. Imagínense que el Señor va a tener escrito todas nuestras obras. ¿Cómo nos podríamos nosotros justificar de eso? Nadie podría hacerlo, y menos sabiendo que el Señor ha puesto de su ley en nuestros corazones. Ya no podría ser ni siquiera por ignorancia. Pero creo yo que hace falta aquí, pudiéramos agregarlo nosotros. Yo sé que el punto del pastor que hizo este libro es hablar de que va a haber un juicio, y creo que lo deja claro. Pero nosotros tenemos que saber cómo es que vamos a llegar a ese juicio. Y yo quiero que ustedes sepan que en la cruz del Calvario todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo. No quiere decir que le fueron concedidos, no quiere decir nada más, hermanos, que Él, espero que me entiendan, no quiere decir nada más que Él pagó nuestra deuda. Es como si yo tuviera una deuda en el banco y llega alguien a pagar mi deuda. Está perfecto, pero mi cuenta del banco sigue en ceros. ¿Están de acuerdo? Él pagó mi deuda, sí, pero mi cuenta sigue sin dinero, sigue sin fondos. Pero lo que hizo nuestro Señor en esa cruz no es simplemente pagar nuestra deuda, sino que también puso de sus fondos en nuestra cuenta. Puso sus obras por las nuestras. Y entonces nosotros nos presentaremos ante ese trono también con las obras de Cristo imputadas en nosotros. Y esa es una justicia más que divina y es una gracia mucho más grande. Dicen, de manera que Cristo pagó por ellos como si Él mismo hubiera cometido esos pecados. Y al mismo tiempo la justicia perfecta de Cristo nos fue imputada o puesta en nuestra cuenta. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros pecamos y Él es castigado. Él vive una vida perfecta de justicia y nosotros somos tratados por Dios como si fuéramos justos. Por eso alguien decía que Cristo no solo murió por nosotros, sino que también vivió por nosotros. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y luego murió en la cruz del Calvario la muerte que nosotros merecíamos vivir. ¿Sabes? Merecíamos morir. Así que no fue una declaración simplemente de amnistía lo que Dios hizo, que simplemente, olvidó todo. No. Ni mucho menos rebajar las demandas de su ley. Dios tiene que castigar el pecado, pero en un acto de amor inconmensurable. Dios, el Hijo, decidió recibir el castigo él mismo para poder ofrecer el perdón de todas nuestras transgresiones sin pasar por alto su justicia. Eso es maravilloso. Porque cuando nosotros seamos presentados delante de Dios en ese juicio, Él verá las obras de su Hijo amado en nosotros, porque esa es la justicia imputada. Pero ¿qué trae? ¿Están de acuerdo que saber esa verdad, porque nosotros ya no la ignoramos, saber esa verdad tendría que cambiar las obras que nosotros hacemos de hoy en adelante? O sea, sí tendría que haber un cambio. Tendríamos que actuar diferente, se tendría que notar que esa justicia ahora vive en nosotros. Ok, si nosotros decimos nada más que va a haber un juicio,
¿Cuántos de nosotros ya caminaríamos más derechitos, hablaríamos mejor, intentaríamos no pensar mal, porque si sabemos que Dios nos va a juzgar por todo? Pero ¿qué más, hermanos, qué mayor verdad pudiera haber en nuestras vidas que saber que nuestro amado Señor Jesucristo no solamente fue esa cruz por nosotros a morir, sino que su vida, sus obras van a contar también a nuestro favor? ¿Cómo eso va a impactar nuestras vidas? ¿Cómo eso va a impactar nuestro caminar? ¿Cómo eso va a impactar la manera en la certeza en la que nosotros vemos el juicio de Dios? Y entonces yo ahora entiendo que nosotros no lo vamos a ver a lo mejor como una condenación en ese momento de juicio, pero va a ser un momento glorioso, donde evidentemente las obras de nuestro Señor Jesucristo han sido imputadas en nuestra vida, pero también debe de haber obras, si me dejan decirlo de esta manera, como de agradecimiento, de gratitud, donde nosotros ya no podamos vivir de la antigua manera gracias a la verdad que ahora conocemos. ¿Saben? Entonces, sí hay una certeza del juicio. Me atrevo a decir que aún las personas que no creen en Dios están más certeros del juicio que aún los creyentes, pero bueno, va a haber un juicio y nosotros con toda confianza nos vamos a poder acercar a ese trono. Porque yo me lo imagino de esta manera, el Señor no me va a ver a mí, va a ver a su Hijo a través de mí. Y eso es glorioso, porque no hay nada bueno que pudiera Él ver en mí, nada bueno, pero lo va a ver a Él. Espero que haya quedado claro. Yo sé que este autor es muy claro y va paso por paso. Su idea era nada más establecer que va a haber un juicio, porque más adelante ya nos quedan poquitas lecciones, pero se va a hablar un poquito más de esta obra salvadora y de qué nos vino a salvar Jesús, pero Él tiene que dejar claro que va a haber un juicio. Nosotros tenemos que estar seguros que va a haber un juicio. Imagínense, hermanos, que estamos apenas en el primer libro, conociendo al Dios vivo. No podía dejar pasar el pastor Paul Washer la idea de que va a haber un juicio. Se tiene que entender, tenemos que estar seguros de este juicio, que va a llegar el día donde nosotros estaremos cara a cara ante Dios y se hará un recuento de nuestras vidas. No sé si alguien quiera comentar algo, creo que tenemos un momentito. Pau, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que sí, Lore, adelante. Mira, bueno, ahorita que estaba leyendo Apocalipsis 22:12, ves que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, es las recompensas que va a haber para las personas depende de lo que hiciste o cómo, ¿sí? Mm. Yo no. No, está muy bien, qué bueno, Pau. Gracias. ¿O no? O sea, está cañón, está cañón. Dios es justo. Claro que va a recompensas dependiendo. Por ejemplo, si nosotros sabiendo esta verdad la ignoramos, seguramente perderemos muchas recompensas. En cambio, los que actúan adecuado a la verdad que están entendiendo, que pueden predicar aún esa palabra con su ejemplo a otras personas, cambiar, entender, arrepentirse genuinamente, no volver atrás, todo eso, el Señor claro que lo traerá a cuenta, porque es un Dios justo, va a traer a la luz todas las obras, todas las obras. Pa, creo que tú querías comentar, no sé, ¿alguien quería prender el micrófono? Yo quería comentar, pero veo que hay algunos hermanos con la mano Pero levantada. primero rápido. tú, Pa, porfa. Sí, rápido. Me gustó mucho lo que dijiste al final de lo que dice la palabra de Dios, que hemos sido salvos no por obras, para que no nos gloriemos en ellas, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros entendamos. La palabra de Dios siempre nos invita a vivir conforme a los mandamientos de Dios para que nos vaya bien. O sea, siempre te está diciendo que tú hagas conforme a su voluntad, conforme a sus principios, su propósito, porque eso te va a traer bienestar a tu vida, ¿no? Entonces, ya siendo salvos y habiendo recibido esa justicia, ¿no?, que Dios hizo por nosotros, ese pago que hizo en la cruz del Calvario, que se puso por nosotros. Bueno, entendiendo todo esto del Evangelio,
Claro que tenemos nosotros que responder con buenas obras. Claro que vamos a ser juzgados y claro que vamos a ir, pero vamos a ir contentos sabiendo que, y con buenas obras, vaya. ¿Por qué? Porque hemos entendido, hemos sido transformados. Ya no somos las mismas personas, ahora caminamos para agradar a Dios y hacer su voluntad en todo. Claro. No es por eso que somos salvos, pero sí transformó nuestra vida, vaya, el hecho de que Él nos haya salvado. Y algo importante que dijiste, Pao, es que cuando nosotros vamos a ser juzgados, se va a ver a Cristo. Esto en un sentido real. Es decir, si nos viera a nosotros, su ira nos consumiría. Pero puesto que está Cristo, Él es nuestro abogado. ¿Quién se presenta a un juicio sin abogado? Él es nuestro abogado. Pero algo mucho más grande, eso en el sentido espiritual. Pero verdaderamente estamos llamados a expresar a Cristo. Es decir, no tendría que quedar como en un sentido figurado. Hagan de cuenta que de aquí hasta el día del juicio, bueno, como Dios va a ver a Cristo en mí, yo no hago nada. No, no, no. Dios está viendo a Cristo en nosotros desde ahora. De hecho, lo hablábamos en la predicación, que hemos sido muertos al viejo hombre para Exacto. nacer en Cristo. No es que yo Ahora vive esté Cristo. esforzándome por hacer nuevas obras a las que cual decir no, sino que al yo morir, la obra de Cristo empieza a obrar en mí. Y claro que en una imperfección terrenal seremos juzgados como si fuéramos perfectos en Cristo, pero no quiere decir que va a ser como un juego. Hay un juego, veo a Cristo en ustedes y todo. No, no, no. Desde hoy estamos llamados a expresar a Cristo porque hay poder en nosotros y Cristo vive en nosotros para que nosotros muramos y ya no vivamos nosotros, sino el que vive dentro de nosotros. Exactamente. Hermana Clau, voy primero con usted porque las mujeres primero. No sé quién levantó primero la mano, así que mejor usted. Sí, justo era lo que iba a preguntar, que recordaba ese versículo que acaba de comentar nuestra hermana Laura, respecto de que abogado tenemos para con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que si habiendo pecado, porque a lo mejor sí tenemos cosas de las que pues ya nos arrepentimos, pero las hicimos finalmente, ¿no? Entonces Jesús va a ser nuestro abogado ante Dios. Y es que también esta cuestión del juicio me preocupaba mucho, pero una vez platicando con un hermano, que yo le decía, bueno, ¿y qué va a pasar con esas personas que a lo mejor perdieron el juicio, que no supieron lo que hacían? Es que, ay, bueno, yo desafortunadamente he conocido gente que se ha suicidado, ¿no? Entonces, realmente ellos, ¿qué están haciendo? Están matando, ¿no? Que hayan sido ellos mismos, pues están matando, ¿no? Por la razón que sea, como te digo, pueden haber pedido el juicio, no sé. Me preocupaba mucho eso que va a pasar con esas personas, ¿no? Hermanita Clau, yo algo que entendí hace mucho tiempo y no sabe cómo me liberó, yo no soy más buena que Dios. Si a mí me duelen esas personas, imagínense a Él. Ahora, Él desde hace mucho tiempo y de antemano les puso a todos, a una de esas personas, la ley en sus corazones. Pero Dios también tiene que hacer a cada persona responsable por sus decisiones, porque si no, no sería justo. Si Él mandara en nuestra conciencia, no serían decisiones, sería algo impartido. Entonces, si a nosotros nos duele pensar, a lo mejor ahorita todos nos vinieron a la mente personas, ¿no? Que digamos, híjole, créanme, que a Dios le duele mucho más y por eso yo creo que Él puso de su ley en todos nuestros corazones para que no hubiera excusa. Y es que sí, no hay excusa, dice Romanos. No hay excusa. Es lo que le puedo decir. No sé quién es Android Blue Droid, pero bueno, voy con Iber y después me dicen quién es para que pueda hablar Android. Yo, pastora, Salo Juárez. Manito Salo, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Pastora, conforme a lo que acabamos de leer, dice que en su segunda venida viene con galardón y es como premiar o recompensar a los que actuaron y viven conforme según a su ley, a su guianza, según a reconocer a Jesucristo como el que pagó nuestra deuda ahí en la cruz. Aquí entra para recibir
ese acompañamiento de nuestro abogado delante del Señor, entra el tema del arrepentimiento a todas nuestras acciones pasadas. Bueno, no sé, Dios es el que va a juzgar, no yo, pero sí sé que su galardón, que en mi versión me gusta que dice es mi recompensa, es precioso, es, ¿se acuerdan que el apóstol Pablo habla en Filipenses de que estamos corriendo una carrera? ¿Sí? Y que yo creo que hay personas que terminarán primero a lo mejor o con un mejor tiempo, ¿saben? Habrá otras a lo mejor que van caminando y que van ahí medio lentos. La vida cristiana en cada uno se nota diferente. Y yo estoy de acuerdo en que el apóstol Pablo va a llevar más galardones que yo, seguramente, ¿sabe? Yo Sí, creo que sí se va a notar un poco la diferencia, supongo. sí, totalmente, pero por decir algo, Con mi arrepentimiento o con su arrepentimiento, sino con... no, pero yo me refiero a como creyente, como cristiano, o sea, para estar dentro de esa recompensa, para tener ese abogado delante de Dios cuando sea el juicio. Y bien dice, pastora, que todo es conforme nosotros vivamos, cada quien va a tener una carrera, pero mi tema es de todas nuestras obras pasadas, es arrepentirnos. Sabemos que delante del Señor dice su palabra que es acta de decretos en nuestra contra, estará blanco como la nieve, porque la sangre de Jesucristo lo va a cubrir. Pero para yo hacer beneficiario de esa situación, tengo que tener, bueno, yo le entiendo, la vida conforme a Cristo, conforme a las enseñanzas que está en su palabra, pero también yo como creyente debo arrepentirme de todos los hechos pasados. No hablo de ninguno de los apóstoles, sino de mí como creyente o como cristiano. Lo que pasa es que creo que nos estamos confundiendo un poquito, hermano Salo. Si es que lo entiendo, esta recompensa que escuchamos ahorita en Apocalipsis 22, y me gusta que les esté inquietando la onda de la recompensa, porque eso habla de que están más preocupados de las recompensas y no de que estén del otro lado del juicio. Me habla bien. Pero creo yo que nosotros tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, cuando hemos aceptado y creído en su sacrificio por nosotros en esa cruz, cuando hemos creído en su nombre, que Jesús es Dios. Ahora, eso me va a llevar a mí a arrepentirme, pero no es que si yo me arrepiento, pero no he tomado a Jesús como mi Señor y mi Salvador, no me va a dar esas recompensas, ¿sabe? O sea, es un poco separado. El haber yo entendido que Jesús es mi Dios y es mi Salvador, me va a llevar a arrepentirme. No es que yo tenga que, me tengo que arrepentir. No. Es una vergüenza, es un peso que cae sobre nosotros, que no nos lleva más que a pedir perdón y de una manera en que nunca más vamos a querer cometer lo que hemos cometido, porque ahora entendemos que Él es nuestro Salvador y la luz de su Evangelio nos ha iluminado la verdad para de verdad poder arrepentirnos. Porque si no hemos entendido que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, simplemente no podemos arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? Estábamos cegados. Solo fue a la luz de Él y de su sacrificio a favor de nosotros que ahora podemos ver y entender. Entonces, esas recompensas de las que se habla, digamos que es como un bonus, pero no tiene que ver con que si Jesús va a ser mi abogado o no va a ser mi abogado. Eso es cuando Él es nuestro Salvador y hemos entendido que el hecho de que Él haya ido a esa cruz es que su justicia ha sido imputada con nosotros. Entonces, tenemos a Jesucristo el justo abogando por nosotros. Espero que se haya entendido porque más o menos entendí que por ahí va, pero espero que se haya entendido. Ya no quiero agregar más para no hacerlos bola, pero espero que se haya entendido. Gracias, Pau. Gracias, hermanita Lau. Ahora, Iber. Es que ya nada más veo manitas así. Entonces ya Sí, trato de... sí, fíjate que de esas dudas raras existenciales. Porque tenemos 2 minutos para 4 participaciones. Sí, tenemos la certeza entonces de que hay o habrá o van para el cielo muchas personas, ¿sí? Existe esa certeza, las que estén. Pero también podemos tener la certeza de que habrá en el infierno muchas personas. Absolutamente. O sea, pueden estar las dos, están las dos. Absolutamente. Ok, entonces... no hay ningún personaje del Nuevo Testamento que haya hablado más del infierno que Jesucristo. Quiere decir que Él sabía.
inminente. Así como es inminente el juicio, es inminente el infierno. Sí, Iber, dime. Ok, entonces hablando de todo lo que hoy has mencionado y en particular de esa certeza del juicio, yo, Iber Zavala, estoy en palabras de vida. De hoy a que me muera, no he aceptado a Cristo. ¿Me voy a ir al infierno? ¿Es un hecho? Sí, es un Sí, es hecho. un hecho. Es un hecho. Aunque yo esté aparentemente colabore, aparentemente Bueno, todo lo que... tú fuiste sincero y dices, ¿no? Yo no he aceptado. O sea, pensando en un, ya sea, o sea, es Es un una hipótesis. supuesto. Ajá. Yo no he aceptado. Si tú no has, claro, la palabra de Dios es bien clara en eso. Ahora, que si yo te veo de lejos y digo, él se va al infierno, no, jamás, ¿cómo crees que yo voy a juzgar algo así? No, o sea, pero si, jamás yo te podría decir, pero en una realidad, si alguien no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, que no ha creído en ese nombre, no, la palabra no menciona otra opción, otra Ok. ruta. Entonces, aún en los últimos segundos de mi vida, y no lo acepto, Mira, según la palabra de Dios, no. Ahora sí que, como le dije a la primera hermana que comentó, yo no voy a ser el juez, pero la palabra de Dios no menciona otro camino. sí, ¿Ok? ya, Muy bien. gracias. Familia Mezcua, hermano Fer, adelante. Gracias, gracias. Es muy interesante este tema. Quiero irme por el lado de mi hermano Salomón. Digo, Salomé. Salo, perdón. Es importante recordar, a partir de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da la salvación en la cruz, venció la muerte y nos da vida eterna. Eso es toda la garantía creyendo en Él. Quiero decir, el Nuevo Testamento habla de obras de la carne, habla de obras de inmundicia. Y esas, mientras seamos seres humanos, aún las vamos a ejercer no por práctica, sí por humanidad. Claro, claro. Y, sin embargo, las obras que están mencionando, pastora, son obras del Espíritu Santo, son obras de fe. A mismo Abraham, desde el Antiguo Testamento, dice que le fue contado por justicia, y siendo padre de la fe, y siendo Jesús el justo, la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, como se ve en la Biblia y Pastora lo menciona, es que tenemos, como usted lo dice, en ceros nuestro saldo pecaminoso en el banco del infierno. Estamos en ceros, pero inicia una cuenta nueva al ladito de que estamos en ceros en eso por pecados pasados, presentes y futuros. Al ladito inicia una nueva cuenta que es la cuenta de los galardones por las obras del Espíritu Santo. Esto es que sigue nuestro Señor Jesucristo obrando en nosotros. Somos de alguna manera utensilios dignos al ejercicio del Espíritu Santo, y es por lo que nosotros, unos más, otros mejor, van a terminar mejor capacitados, con coronas, pero la meta estamos todos seguro que la vamos a recibir en vida eterna. Los galardones, de que quién estará a la diestra del Padre o a la izquierda, ni mismo Jesús dice que lo dice él, pero sí va a haber gente que va a tener mejores coronas. Las obras que menciona son ejercitar el Espíritu Santo. Nosotros lo tenemos esa autoridad, y todo lo que, bueno, pues en Corintios, por ejemplo, hablando de Espíritu Santo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esas más dones y talentos que tengamos son obras, pero del Espíritu Santo. Gracias.
Gracias, hermano Fer. Creo que eso comenta muy bien lo que mi hermano Salo también había hablado. Obviamente ya no tenemos tiempo. Sabía que este tema yo tenía que terminar más rápido, pero miren, ya no sé ni cómo hablar más rápido. Pero quiero terminar con este versículo del apóstol Pablo cuando está hablándole a Timoteo en una carta, dice 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino todos, también a todos los que aman su venida. ¿Okay? Esto es un galardón, ¿okay? Esta corona de justicia. Y el apóstol Pablo, ¿cómo no? ¿Cómo no la va a tener? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Cómo dice ahí? Ver categorías, niveles. Bueno, eso no me ha sido a mí Revelado. revelado, y como yo les dije, si vamos a hablar de algo que va a suceder, se tiene que hacer con cuidado, sin especulaciones, siempre pidiéndole a Dios si es que ustedes necesitan esa revelación para que las pueda otorgar. Yo no la necesito, para mí la palabra de Dios con lo que dice de verdad es suficiente, y me gustaría terminar mis días como lo dice el apóstol Pablo. Y mis días no me refiero a que cuando sea viejita, terminar mis días como hoy, a las 8, 9 de la noche, y poder decir, ¿saben? He guardado la fe, he terminado la buena batalla, porque yo no sé si voy a despertar el día de mañana. Pau, y me gustaría agregar a lo que estás diciendo, me gusta. Hay cosas en la escatología que pueden despertar en nosotros interrogantes que no provienen del espíritu. Tengamos mucho cuidado en aquello que cuestiona nuestra mente, porque puede ser nuestra carne. Es bueno preguntar. Recuerden, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento a muchas personas con intención para ser tentado él, hacían preguntas que no tenían una razón de ser, sino simplemente hacer tropezar. Es importante que aquellas preguntas que nos hagamos sobre el futuro tengan un fundamento real, en un conocimiento fundamentado en el Dios que tenemos. Y como bien dice Pau, aquello que no nos ha sido revelado no nos es necesario. Y aquello que nos vaya a ser revelado tendrá que ser bien administrado por el que lo porte. Es importante que no hagamos preguntas al azar, ni preguntas solamente, como dicen algunos, meter aguja para sacar hilo. Es importante que nos demos cuenta qué queremos saber, para qué lo queremos y cómo lo vamos a usar. Es más valioso saber, en todo caso, la certeza del Dios que ha sido, más que interesarnos en el Dios que será, porque si sabes bien el Dios que has tenido, no tienes problema con el futuro. Él es dueño del futuro. Y muchas cosas en la Biblia son misterio para nosotros y lo serán siempre. Como dice Pau, y yo me quedo con eso, no especulemos, mejor administremos el conocimiento para que sea revelado a otros y podemos mostrar a Cristo en nuestra vida para el que hoy está perdido y hoy tiene garantizado el infierno. Y ojalá y esto nos ponga más en cuidado de ayudar a otros a encontrar la luz, más allá de que nosotros nos llenemos de más información. Claro, de por sí con lo que está escrito, me refiero a la palabra de Dios, tenemos para entretenernos un rato. hay que ser fieles a la palabra que se nos ha entregado, como lo fue el apóstol Pablo, y les digo, terminemos nuestros días así. Hemos peleado la buena batalla. Que eso sea a lo mejor nuestra oración de todas las noches. Hemos peleado la buena batalla, día a día. Y yo sé y yo amo pensar en la venida y en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes no están para saberlo, pero nuestro evento de Navidad de este año tiene mucho que ver con eso. Pero ya se enterarán. Ya se enterarán. Muchas gracias por estar conectados, hermanos. Se hizo un poquito tarde, pero no tanto. Me apuré. Nos vemos el jueves para la clase con Fran. En unos 15 días vamos a tener a un invitado especial. Ahí luego les digo quién. Y el 30 de noviembre terminamos nuestras clases. O sea, este libro se termina el 30 de noviembre. Diciembre vamos a estar un poquito de vacaciones y en enero retomaríamos ya el segundo nivel de estos libros de fundamentos bíblicos para la fe cristiana. ¿Ok? Entonces, me dio mucho gusto verlos, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, amamos tu palabra, amamos tu revelación, amamos, Señor, sobre todo el saber que tú nos has amado primero
Amamos, Señor, sabernos hoy salvos, conscientes del enorme sacrificio que fue haber mandado a tu Hijo amado Jesucristo a esa cruz y morir por todos nuestros pecados, por personas, Señor, que a lo mejor por mucho tiempo no lo iban a saber, por mucho tiempo no lo íbamos a predicar, no lo íbamos a aceptar, no íbamos a vivir conforme a esa verdad. Señor, pero aún así tú decidiste morir por nosotros. Yo sé que tú tenías los nombres de cada uno de nosotros desde antemano. Gracias, Señor, porque mi nombre está escrito ahí. Yo no sé hoy, Señor, quién, no, el nombre de qué hermano yo tenga a un lado, arriba, abajo, Señor, pero sé que todos ellos fueron salvos por la hermosa sangre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque no fue un sacrificio en vano, no se derramó sangre, Señor, para que ninguno de nosotros quisiera aceptarlo. Gracias, Padre, porque has puesto fe en nosotros para poder aceptar, para poder voltear, para poder servir, para poder incluso estar aquí conectados. Gracias, Señor, porque cualquier esfuerzo nuestro es en vano. Todo viene de ti. No hay nada que pudiéramos hacer nosotros en nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas para estar aquí hoy. Señor, y tú lo has puesto todo. Tú has puesto la mesa y nosotros somos los convidados, Señor, y estamos felices de estar contigo. Gracias, Señor, porque sabemos que esta sed de justicia que hay dentro de nosotros viene de ti y que no va a ser saciada en este mundo y no queremos tampoco que sea saciada aquí, sino que será saciada delante de ti en ese hermoso trono blanco. Gracias, Señor. Te amamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Hasta luego.